Hoy vamos a ver cómo implementar en Arduino un circuito de control con un relé. Vamos a verlo en esta imagen. Bueno, por aquí tendríamos nuestra tarjeta de Arduino con sus pines. En concreto nos interesan los pines digitales, porque vamos a seleccionar uno como pin digital de salida. Bueno, por ejemplo aquí hemos escogido el 7. Pues vamos a poner el 7. Aquí tendríamos nuestro pin digital de salida 7. Vale, y ahora, ¿qué más tenemos? Pues si nos fijamos tenemos por aquí el relé. Está claro que iba a aparecer un relé porque queremos hacer un circuito de control con un relé. Pero además de él tenemos otros componentes. Por ejemplo, en nuestro circuito de control, que va a ser este de aquí, bueno, hasta aquí, tenemos, vale, sí, el relé, pero también un transistor, una resistencia de base y un diodo que está conectado en paralelo a la bobina del relé, y ya veremos más tarde para qué nos sirve. Este es nuestro circuito de control. Y el circuito de potencia, que es el que vamos a controlar con el circuito de control, será este de aquí. Que, bueno, como vemos, tiene un interruptor que forma parte del propio relé. Luego tenemos un diodo LED y su resistencia limitadora. Entonces, ¿qué queremos hacer con este circuito? Encender o apagar el LED. Está claro que si escribimos en este pin digital de salida 0 voltios, es decir, lo ponemos a low, el LED no se va a encender. Pero si le escribimos 5 voltios, es decir, lo ponemos a high, entonces queremos que el LED se encienda. Pues vamos a ver cómo funciona este montaje. Vale, comencemos estableciendo nuestro pin digital de salida 7 a low, es decir, aquí hay 0 voltios. Vale, si hay 0 voltios eso quiere decir que no tenemos ninguna corriente de base. No hay corriente de base. Entonces el diodo que hay en el transistor, en concreto entre la base y el emisor, no va a lograr polarizarse. Dicho de otra manera, el voltaje base-emisor es menor que los 0,7 voltios que se necesitan para poder polarizar ese diodo. Cuando esto ocurre decimos que el transistor está en corte, y en corte el transistor se comporta como un interruptor abierto. Podemos simbolizarlo así. Entonces, no hay corriente de base, el transistor está en corte y ya vemos qué ocurre con la corriente de colector. La corriente de colector sería la que viene por aquí. Pero si el diodo está en corte, se está comportando como un interruptor abierto, entonces esta corriente de aquí no puede circular, no tiene un camino cerrado para circular. Así que no hay corriente de colector. Esa corriente nos interesa especialmente porque es la que atraviesa a la bobina. Como no tenemos corriente de colector, no hay ninguna corriente atravesando la bobina, entonces esta no genera ningún campo electromagnético y por tanto en el interruptor del relé no ocurre nada, simplemente va a permanecer en esta posición de aquí. Y ahora fijémonos en el circuito, en el circuito de potencia. Vemos que el interruptor de este circuito está abierto. Entonces, no puede circular corriente a través del LED, por lo tanto, no se enciende. Vale, hasta aquí todo bien. Ahora, vamos a escribir sobre este pin digital 5 voltios, es decir, lo ponemos a high. Aquí la cosa ya cambia, como tenemos 5 voltios ya sí que hay una cierta corriente de base. Vale, vamos a ponerla por aquí. Corriente de base. Esta corriente ya sí que va a ser capaz de polarizar al diodo base-emisor. Es decir, que el voltaje entre la base y el emisor va a ser superior a los 0,7 voltios requeridos para polarizar ese diodo. Entonces, esto quiere decir que el transistor va a estar o bien en activa o bien en saturación. Realmente nos da un poco igual el estado en el que esté el transistor siempre y cuando no esté en corte. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que está en saturación. Entonces, el transistor se comporta como un interruptor cerrado. Aquí lo tenemos. ¿Y qué ocurre en este caso? Pues que el transistor, como no está en corte, sí que va a permitir el paso de la corriente entre el colector y el emisor. Tenemos por aquí la corriente de colector y, bueno, la corriente de emisor sería esta de aquí que llega a masa. Pero nos centramos en la corriente de colector. Ya habíamos dicho que esta era la corriente que atraviesa la bobina del relé. Y, lo más importante, cuando a una bobina
cuando una bobina es atravesada por una corriente, pues esta genera un campo electromagnético. En nuestro caso, este campo electromagnético lo que va a hacer es atraer al contacto metálico de este interruptor del relé. Entonces, esto quiere decir que el interruptor va a cambiar de posición. Ahora el interruptor va a estar cerrado. Entonces, nos vamos a nuestro circuito de potencia y vemos que ahora ya sí que hay un camino cerrado para que circule la corriente. Como el interruptor está cerrado, el LED sí que se enciende. Vale, y una cosa importante, también vemos que en este caso la corriente de colector tiene que pasar obligatoriamente por la bobina. No puede pasar a través del diodo porque el diodo ahora mismo queda polarizado en inversa. Entonces, por aquí no pasa la corriente. Y también vemos que la polaridad de la bobina queda así, más, menos. Vale, pues ahora vamos a volver a cambiar el estado de este pin digital. Vamos a volver a ponerlo a low. Entonces, ¿qué es lo que debería ocurrir? Bueno, pues en principio podemos pensar, vale, aquí hay 0 voltios, entonces ya no habrá ninguna corriente de base, el diodo base emisor no se va a polarizar y entonces el transistor va a estar en corte. Si el transistor está en corte, se comporta como un interruptor abierto. Como este interruptor, simulado, está abierto, ya no hay corriente de colector y de emisor tampoco. Si no hay corriente de colector, no hay ninguna corriente atravesando a la bobina, entonces esta no genera ningún campo electromagnético y más bien, como partíamos de que sí que había un campo electromagnético, entonces este tiene que cesar, este contacto metálico del interruptor ya no sigue, ya no está siendo atraído, entonces puede volver a su posición original, que era con el interruptor abierto. Vale, pues el interruptor está abierto y entonces vemos que el circuito de potencia está abierto, el LED no luce. Bien, pero en el momento en el que cambiamos el estado del pin digital de salida, es decir, lo ponemos a low, pues podemos considerar que el transistor se va a poner en corte en ese mismo instante. Pero realmente, vale, sí, esto va a ser instantáneo, pero la desaparición del campo electromagnético generado por la bobina no va a ser tan instantáneo, le va a llevar un tiempo. Entonces, ¿cómo podemos decir esto? Tenemos por aquí la teoría. Vemos que las bobinas tienen la propiedad de oponerse a los cambios de corriente. En este caso hemos tenido un cambio de corriente, hemos pasado de tener una cierta corriente de colector a no tener ninguna que atraviese a la bobina. Entonces, como acabamos de leer, las bobinas tienen la propiedad de oponerse a los cambios de corriente. Y en concreto, ¿qué hacen? Bueno, pues antes habíamos dicho que la polaridad de la bobina era esta de aquí. Pues ahora va a cambiar. Entonces, la bobina va a quedar polarizada de esta manera. Menos, más. Además, se va a inducir en esta bobina una corriente. Y, claro, si no tuviésemos este diodo de aquí, vamos a suponer que lo eliminamos, ¿por dónde iría esa corriente inducida en la bobina? Realmente, como este transistor está en corte, está actuando como un interruptor abierto. Vemos que no tiene ningún circuito cerrado para circular esa corriente inducida. Pues, ¿qué va a provocar esto? Esto va a provocar, lo vemos por aquí, un pico de tensión que puede alcanzar un valor de hasta 10 veces su tensión de alimentación. Es decir, vamos a tener una sobretensión que puede llegar a dañar componentes cercanos. Por ejemplo, este pico de tensión, que es breve, por eso se llama pico de tensión, es muy alto y puede ser suficiente para quemar nuestro semiconductor. Entonces, en este caso, se quemaría el propio transistor. Vale, pues lo dicho, esa corriente inducida en la bobina no tiene ningún camino cerrado para circular. Entonces, esto provoca que haya una sobretensión, un pico de tensión durante un breve instante de tiempo, pero muy alto, que puede dañar a componentes como nuestro transistor. ¿Qué podemos hacer para solucionar este problema? Pues darle a esa corriente inducida en la bobina un camino, un circuito alternativo para poder circular. Eso lo conseguimos con este diodo de aquí. Cuando sí que teníamos en este pin digital 5 voltios y
y bueno, circulaba esta corriente de colector, habíamos dicho que el diodo quedaba polarizado en inversa, entonces en principio parecía que no servía para nada. Sin embargo, el diodo comienza a tener utilidad en este caso. La polaridad de la bobina quedaba así, menos más. Entonces, al colocar el diodo en este sentido, vemos que ahora, con respecto a la corriente inducida en la bobina, el diodo sí que queda polarizado en directa. Entonces, esa corriente inducida en la bobina puede circular por este lazo cerrado. Este circuito vemos que está únicamente formado por la bobina del relé y el diodo. Entonces, esa corriente no va a afectar a ningún otro componente, no se va a desviar de este circuito alternativo que le hemos creado. Y bueno, de esta manera no se va a producir ningún pico de tensión y nuestro transistor no se va a dañar. Llegará un momento en el que esta corriente inducida en la bobina cese y ya simplemente el interruptor cambie de posición para abrir el circuito de potencia y que el LED deje de encenderse. Pues así es como funciona nuestro montaje. Ahora tenemos por aquí un circuito bastante más sencillo que el que acabamos de ver, solo para afianzar este concepto que acabamos de ver, más bien la función de este diodo colocado en paralelo a la bobina del relé. Entonces, ¿qué tenemos en este circuito de aquí? Bueno, simplemente tenemos una pila, un interruptor, una bobina y un diodo conectado en paralelo a esa bobina. Entonces, si cerramos el interruptor, se cierra el circuito y la corriente puede circular a través de la bobina. A través del diodo no puede circular ya que queda polarizado en inversa. Ahora, ¿qué ocurre en cuanto abrimos este interruptor? Nos vamos aquí. Bueno, pues la bobina ahora mismo estará experimentando un cambio brusco de corriente. En principio pasaba corriente por la bobina, pero en el momento en el que abrimos el interruptor cesa de pasar esa corriente. Entonces, ¿qué ocurre con la bobina? Primero cambia su polaridad. Aquí había quedado polarizada como más-menos, pues ahora la tendremos polarizada así, menos-más. Y también se induce una corriente en esta bobina. Gracias a este diodo de aquí podremos ofrecerle a esa corriente inducida en la bobina un camino alternativo para poder circular hasta que desaparezca. Y ese camino está formado, va a ser un circuito cerrado que está formado por la propia bobina y el diodo, que ahora sí queda polarizado en directa.